¿Alguna vez has sentido que todo en tu vida parece ir en contrajusto cuando empezabas a creer que algo bueno estaba por suceder? Como si, de repente, las puertas se cerraran, las personas se alejaran y las cosas que antes te daban paz ya no tuvieran sentido. Es como si el cielo guardara silencio y tú te quedaras mirando hacia arriba, preguntando: Dios, ¿dónde estás? A mí también me ha pasado. Pensé que estaba siendo castigado, que algo había hecho mal. Pero con el tiempo entendí algo que cambió mi forma de ver las pruebas. No todo silencio divino significa ausencia, y no toda pérdida es una derrota. A veces, cuando parece que Dios está quitándote cosas, en realidad está preparándote para recibir algo mucho mayor. Quizás tú también estás pasando por una etapa donde nada encaja. Te esfuerzas, oras, haces lo correcto, y aún así sientes que no avanzas. Pero, ¿y si ese estancamiento no fuera un castigo, sino una señal? Porque en la Biblia, antes de cada gran manifestación, hubo un tiempo de aparente quietud. José fue vendido por sus propios hermanos antes de llegar al palacio. Moisés huyó al desierto antes de liberar a su pueblo. Y Jesús vivió en anonimato 30 años antes de 3 años de ministerio. Todo lo grande que Dios hace empieza con un proceso que no tiene sentido, hasta que se cumple. Hoy quiero que veas las señales que muestran que Dios está preparando algo grande para ti. Señales que muchas veces confundimos con fracaso, pero que en realidad son parte del molde donde Él forma a los escogidos. Si te quedas hasta el final de este video, haré contigo una oración profunda, una que puede marcar un antes y un después en tu fe. Porque no solo vas a entender por qué estás viviendo esto, sino para qué. Así que no te vayas. Porque si estás en un punto donde todo parece romperse, quizás estás justo donde Dios empieza a construir algo nuevo. Y es ahí, en medio del silencio y la incertidumbre, donde se escucha con más claridad la voz que dice: no es el final, es el principio de algo eterno. Cuando Dios está a punto de hacer algo grande, casi siempre lo primero que llega no es la bendición, sino la tormenta. Es extraño, ¿verdad? Esperas una respuesta, y en su lugar llega una prueba. Pero así es como el cielo trabaja. Antes de la cosecha, siempre hay un proceso de siembra y poda. Santiago 1:2-3 lo dice claramente: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Lo que parece una crisis, en realidad es un entrenamiento. Dios no te está castigando, está fortaleciendo los músculos invisibles de tu fe. Está preparando tu corazón para sostener lo que viene. Mira la vida de José. Antes de convertirse en gobernador de Egipto, fue traicionado, vendido, acusado injustamente y olvidado en una cárcel. Desde lo humano, parecía que Dios lo había abandonado. Pero en lo espiritual, todo estaba perfectamente calculado. Cada pérdida era una puerta hacia su propósito. Dios no lo estaba castigando, lo estaba posicionando. A veces, las oraciones que más duelen son las que más te acercan a tu destino, porque te obligan a depender completamente de Dios, no de las circunstancias. Quizás ahora mismo estás viviendo una temporada así. Nada sale como planeas, las personas que amabas se alejaron, y sientes que Dios te dejó en medio de un desierto. Pero no olvides esto: las raíces crecen en la oscuridad. Nadie las ve, pero ahí se desarrolla la fuerza que sostendrá el árbol. Así también estás tú, echando raíces espirituales en medio del silencio. ¿Alguna vez has sentido que lo estás perdiendo todo, pero al mismo tiempo algo dentro de ti te dice que no te rindas? Déjalo en los comentarios, quiero leerte y orar contigo. Porque tal vez lo que hoy parece una caída, es el punto exacto donde Dios está cimentando tu victoria. Y cuando entiendes eso, el dolor deja de ser un enemigo, y se convierte en la señal más clara de que algo glorioso está por comenzar. Otra señal de que Dios está preparando algo grande es cuando comienza a desconectarte de personas, lugares o hábitos que antes parecían indispensables. Al principio duele, porque tu alma se aferra a lo conocido, a lo que te daba seguridad. Pero Dios no puede llevarte a lo nuevo si sigues atado a lo viejo. Él limpia tu entorno antes de manifestar su promesa. Eclesiastés 3:1 lo dice con sabiduría eterna: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay amistades que fueron bendición en una temporada,
pero ahora serían peso. Hay rutinas que alguna vez te impulsaron, pero hoy te estancan. Y hay lugares donde ya cumpliste tu propósito, aunque tu corazón aún no lo haya entendido. Mira cómo Dios separó a Abraham de su tierra y su parentela antes de mostrarle la tierra prometida. Lo primero que Dios le pidió no fue fe para recibir, sino fe para soltar. Porque la verdadera fe no se mide por lo que crees que Dios puede darte, sino por lo que estás dispuesto a dejar atrás confiando en Él. Cuando el Espíritu Santo empieza a inquietarte, cuando sientes que algo ya no encaja, no lo ignores. Es la voz de Dios moviéndote hacia lo nuevo, aunque todavía no veas el camino completo. A veces, esa desconexión se siente como un vacío, como si te hubieran arrancado algo vital. Pero no es pérdida, es liberación. Dios no te quita lo que necesitas, te quita lo que te está impidiendo crecer. Y mientras tú lloras por lo que se fue, Él está abriendo espacio para lo que viene. Si últimamente has notado que algo o alguien se ha ido de tu vida sin explicación, no corras detrás. Pregúntale a Dios qué propósito hay detrás de esa separación. Puede que estés atravesando la antesala de tu nueva temporada, y lo que hoy se siente como una ruptura, en realidad es el comienzo de tu restauración. Porque a veces, antes de entregarte lo que prometió, Dios limpia tus manos para que puedas recibirlo sin contaminarlo. También hay una señal más profunda, una que pocos reconocen, la inquietud espiritual. Es ese momento en el que, aun teniendo todo aparentemente en orden, sientes dentro de ti un vacío que nada logra llenar. Ya no disfrutas lo que antes te daba alegría, y comienzas a sentir una necesidad intensa de buscar más de Dios. No es casualidad. Es el Espíritu Santo despertando tu alma, porque algo nuevo está a punto de nacer. Isaías 43:19 lo revela con claridad. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Esa sensación de insatisfacción no es el fin de tu fe, es el inicio de una revelación mayor. Muchos confunden esta etapa con desánimo o crisis espiritual, pero no lo es. Es Dios sacudiendo tu zona de comodidad. Está diciéndote, ya creciste aquí, ahora necesito llevarte más arriba. A veces, Él interrumpe la rutina precisamente para que levantes la mirada. Te quita lo superficial para que anheles lo eterno. Esa incomodidad es el lenguaje de Dios para los que ya no caben en su temporada anterior. Es como un águila que siente que su nido se vuelve estrecho justo antes de aprender a volar. Y sé que puede doler. Porque cuando Dios te mueve, no siempre explica el destino, solo te da la certeza de que no puedes quedarte donde estás. Es un llamado silencioso, pero irresistible, que te empuja a orar más, a buscar su presencia con más hambre, a rendirte más profundamente. Si estás sintiendo esa inquietud, no la apagues con distracciones o ruido. Escúchala. Es el eco del cielo, preparando tu espíritu para lo nuevo. Quizás ahora mismo no entiendas por qué tu alma se siente en transición, pero confía. La incomodidad es la señal de que tu propósito está creciendo. Y lo que hoy percibes como un vacío, mañana se revelará como el espacio exacto donde Dios depositará su próxima bendición. Cuando Dios está preparando una gran bendición, otra señal inconfundible es el aparente silencio del cielo. Oras, clamas, buscas respuestas, pero parece que nada se mueve. Sientes que tus palabras rebotan contra el techo y se pierden en la distancia. Sin embargo, el silencio de Dios no es indiferencia, es estrategia. En esos momentos, Él está trabajando detrás del velo, ordenando piezas que tú no puedes ver. Jesús mismo experimentó ese silencio en Getsemaní, cuando oró 3 veces diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Mateo 26:39. No obtuvo una respuesta inmediata, pero en ese silencio se gestaba la redención del mundo. Dios calla cuando está obrando. No responde enseguida, porque quiere fortalecer tu oído interior, no tu ansiedad. Él no quiere que dependas de señales externas, sino que aprendas a confiar en su carácter, incluso cuando no escuchas su voz. A veces la fe no consiste en entender, sino en permanecer. En creer que, aunque no oigas nada, Dios sigue siendo bueno, sigue siendo fiel, sigue siendo Dios. En ese silencio, tu corazón se purifica. Las oraciones se vuelven más sinceras,
la dependencia más profunda y la relación más real. Dejas de buscar lo que puedes obtener de Él, y empiezas a buscarlo a Él mismo. Y es ahí, en ese punto de rendición total, cuando las cosas comienzan a alinearse. Porque cuando tu alma se aquieta, el poder de Dios se manifiesta con claridad. ¿Alguna vez has sentido que Dios está en silencio, como si no respondiera a tus oraciones? Escríbelo en los comentarios. Quiero unirme a ti en fe y recordarte algo. El silencio no significa ausencia, sino preparación. Porque mientras tú esperas una respuesta, Dios está preparando la escena completa. Y cuando llegue el momento exacto, lo que hoy parece vacío, resonará con la voz que transforma toda tu historia. Otra señal poderosa de que Dios está preparando algo grande para ti es cuando las puertas comienzan a cerrarse sin razón aparente. Lo intentas una y otra vez, pero nada se abre. Lo que antes funcionaba ya no da resultado, y sientes que todo se detuvo. Sin embargo, esas puertas cerradas no son castigos, son protección. A veces, Dios las cierra para evitar que entres en lugares donde tu corazón se perdería. Otras veces, lo hace porque esa temporada simplemente terminó. Proverbios 16:9 lo expresa con sabiduría divina. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Aunque tú planees un destino, Dios sabe cuál camino te conviene verdaderamente. Piensa en José otra vez. Cuando el copero se olvidó de él en la cárcel, parecía que todo estaba perdido. Pero si José hubiera sido liberado antes de tiempo, habría salido sin propósito y sin posición. Dios mantuvo la puerta cerrada hasta que Faraón soñó. Solo entonces, en el momento exacto, esa puerta se abrió, y lo llevó directamente al trono. Así es como actúa el Señor. Cuando una puerta no se abre, no es porque no te escucha, sino porque está preparando el lugar al que te llevará después. Aprender a confiar en las puertas cerradas es madurez espiritual. Significa creer que lo que Dios niega hoy es para darte algo mejor mañana. Y sí, duele ver oportunidades que parecen irse, relaciones que se desvanecen o planes que colapsan, pero detrás de cada, no hay un sí más grande escondido en el tiempo de Dios. Así que si sientes que todo se ha detenido, no te desesperes. A veces, el cielo tiene que cerrar tus accesos para redirigirte hacia tu propósito. Y cuando llegue el día, verás que cada puerta cerrada fue una señal silenciosa de amor divino, un recordatorio de que Dios no solo abre caminos, también bloquea los que no te llevan a tu destino eterno. Porque protegerte también es una forma de bendecirte. Y después de las pruebas, del silencio y de las puertas cerradas, llega un cambio en la atmósfera espiritual. Es sutil al principio, casi imperceptible, pero tu espíritu lo siente. Comienzas a notar que las cosas que antes eran imposibles, ahora fluyen sin esfuerzo. Las conversaciones correctas aparecen, las oportunidades se presentan, y sientes que algo invisible te está empujando hacia adelante. No es suerte, es favor divino. Proverbios 3:5-6 lo resume de manera perfecta. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Cuando llegas a ese punto, ya no tienes que forzar lo que antes perseguías. Simplemente, Dios hace que te encuentre. El favor de Dios se manifiesta cuando tu carácter está alineado con su propósito. Él no te entrega una bendición para que la pierdas, sino cuando sabe que podrás sostenerla. Es por eso que primero te limpia, te corrige y te moldea. Cuando finalmente has aprendido a soltar, a confiar y a esperar en silencio, entonces el cielo empieza a moverse a tu favor. La misma mano que antes permitió la prueba, ahora abre camino con poder. Es hermoso ver cómo todo empieza a tener sentido. Los rechazos, las demoras, los silencios, eran parte del plan. Y lo que una vez te hizo llorar, ahora se convierte en testimonio. Dios cambia tu lamento en danza, como dice el Salmo 30:11. Esa sensación de ligereza, esa paz inexplicable, es una señal de que el proceso está cumpliendo su propósito. Ya no luchas por controlar todo, simplemente confías. Cuando el favor llega, no hay puerta que lo detenga. Todo comienza a alinearse de forma sobrenatural. Y en ese momento comprendes que no fuiste tú quien lo logró, sino la gracia de Dios obrando en tu historia. Porque el verdadero milagro no está en recibir la bendición,
sino en haberte convertido en la persona capaz de sostenerla. Sin embargo, hay algo que pocos entienden: cuando el favor de Dios empieza a manifestarse, también llegan nuevas pruebas. No para destruirte, sino para afirmar lo que has aprendido. Es como si el cielo dijera: ahora que sabes confiar, quiero ver si lo haces incluso en la abundancia. Porque a veces, es más difícil mantenerse fiel en la bendición que en la escasez. José tuvo que demostrarlo cuando llegó al palacio. No permitió que el poder lo corrompiera, ni que la comodidad lo hiciera olvidar quién lo llevó hasta allí. Entendió que su posición no era un trofeo, sino una misión: preservar la vida de muchos. Lo que para otros fue éxito, para él fue propósito cumplido. Dios no te bendecirá solo para hacerte feliz, te bendecirá para usarte. Cada favor que llega tiene un propósito más grande que tú mismo. Por eso, cuando las puertas comienzan a abrirse y todo parece fluir, no olvides la humildad que aprendiste en la oscuridad. No dejes que el brillo del resultado opaque la voz del que te sostuvo en medio del proceso. Recuerda Deuteronomio 8:18. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. El poder, la oportunidad, el éxito, todo proviene de Él. Y es aquí donde muchos fallan, confunden la bendición con el destino. Pero la verdadera recompensa no es lo que tienes, sino quien te acompañó hasta llegar allí. El oro se pule con fuego, no con aplausos. Y lo mismo ocurre con tu fe. Dios permite que pases por etapas para que tu corazón no se desvíe cuando llegue el favor. Así que si estás empezando a ver frutos, si notas que la vida comienza a ordenarse, no te relajes espiritualmente. Al contrario, profundiza tu comunión con Dios. Porque cuanto más alto te lleva, más fuerte necesita ser tu raíz. Y si tu corazón sigue anclado en Él, nada ni nadie podrá arrebatarte lo que te entregó. Hay otra señal inconfundible de que Dios está preparando algo grande: tu sensibilidad espiritual aumenta. De repente, ya no puedes ignorar ciertas conversaciones, ambientes o comportamientos que antes tolerabas. Tu espíritu empieza a discernir con claridad lo que proviene de Dios y lo que no. No es que te estés volviendo más crítico, es que tu discernimiento está madurando. Hebreos 5:14 lo explica así: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso significa que tu alma está siendo afinada para sostener el nuevo nivel de gloria al que Dios te está llamando. En esta etapa, puedes sentirte fuera de lugar, incluso entre personas que amas. Ya no encajas donde antes te sentías cómodo, porque tu espíritu ya no vibra con lo mismo. Dios te está separando, no para aislarte, sino para prepararte. Así como el aceite no se mezcla con el agua, la unción que viene sobre ti requiere pureza y silencio. Él está afinando tu oído para que puedas reconocer su voz sin confundirla con el ruido del mundo. Y puede que esto te haga sentir solo, pero no estás solo. La separación siempre precede a la revelación. Antes de que Dios hable en voz audible, primero limpia el ambiente interior. Empieza quitando lo que contamina tu paz, los pensamientos que te distraen, las voces que siembran duda. Es un proceso profundo, pero necesario, porque la bendición que viene no podrá habitar en un corazón dividido. Así que si últimamente sientes que estás siendo apartado, no te resistas. Abraza esa soledad como un espacio sagrado donde Dios te está refinando. Porque mientras otros solo ven distancia, el cielo está viendo preparación. Y lo que parece aislamiento, en realidad es el taller invisible donde el Espíritu Santo termina de formar al portador de la próxima promesa. Y cuando ese proceso de refinamiento interno termina, comienzas a experimentar una paz que no depende de lo que pasa afuera. Es una calma sobrenatural, una serenidad que no se explica con lógica. No significa que todo esté perfecto, sino que ya no necesitas que lo esté para confiar. Filipenses 4:7 lo describe de manera sublime. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es la evidencia más clara de que tu espíritu y la voluntad de Dios finalmente están en sincronía. Ya no luchas contra el proceso, lo abrazas. Ya no temes el futuro, porque sabes quién lo sostiene. Esa paz es el sello del cielo,
la confirmación silenciosa de que el propósito está madurando. No la produce la ausencia de problemas, sino la presencia constante de Dios. Comienzas a reaccionar diferente ante lo que antes te desestabilizaba. Donde antes había ansiedad, ahora hay confianza. Donde había frustración, ahora hay gratitud. Y eso solo ocurre cuando el corazón ha sido transformado. Mira a José cuando finalmente se reencuentra con sus hermanos. En lugar de venganza, muestra compasión. En lugar de reproches, reconoce el propósito. Les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50 horas y 20 minutos. Esa frase revela el nivel más alto de madurez espiritual, comprender que incluso el dolor fue parte del plan. Cuando llegas ahí, ya no pides que Dios cambie las circunstancias, le pides que te mantenga firme en medio de ellas. Ya no necesitas pruebas para creer, ni señales para confiar. Tu fe deja de ser emocional y se vuelve eterna. Y esa paz, esa estabilidad interior, es la prueba definitiva de que lo grande que Dios está preparando, ya está comenzando a manifestarse dentro de ti. Y entonces ocurre algo hermoso. Empiezas a ver el propósito detrás de cada lágrima, de cada espera, de cada pérdida. Te das cuenta de que nada fue en vano. Cada noche de angustia te enseñó a orar con más sinceridad, cada silencio de Dios fortaleció tu oído espiritual, y cada puerta cerrada te redirigió hacia tu destino. Lo que antes te parecía castigo, ahora entiendes que era protección. Lo que parecía demora, era preparación. Y lo que parecía final, era el inicio de algo glorioso. Romanos 8:28 cobra vida dentro de ti, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No algunas, todas. Esa revelación te cambia. Ya no vives esperando bendiciones, sino experimentando comunión. Ya no buscas que las cosas salgan como tú quieres, sino que tu voluntad se alinee con la de Dios. Empiezas a entender que la mayor bendición no es recibir algo, sino ser transformado mientras esperas. Porque lo que Dios más desea no es solo darte promesas, sino convertirte en alguien capaz de reflejar su gloria. Y cuando miras atrás, comprendes que si Él hubiera respondido antes, te habría entregado algo que no estabas listo para sostener. Por eso el proceso fue tan necesario, porque antes de darte la promesa, tenía que formarte para ella. Cada lágrima fue un ladrillo invisible en la construcción de tu carácter. Cada vez que elegiste perdonar, confiar o seguir creyendo, una nueva parte de tu propósito tomaba forma. Y es entonces cuando tu oración cambia. Ya no dices: Señor, dame, sino: Señor, gracias por no haberme dado cuando yo quería. Porque entiendes que la espera fue amor disfrazado de demora, y que el Dios que parecía callar, siempre estuvo hablando a través del proceso. Y esa revelación, esa gratitud profunda, es la verdadera señal de que algo grande ya está listo para revelarse. Y ahora, en este punto, todo cobra sentido. Las pruebas, los silencios, las pérdidas, los cambios, nada fue casualidad. Dios no estaba castigándote, estaba preparándote. Estaba moldeando tu fe, puliendo tu carácter y enseñándote a reconocer su voz incluso en medio de la tormenta. Lo que parecía un camino lleno de retrocesos era, en realidad, una escalera invisible hacia tu destino. Y ahora que has atravesado el fuego, lo entiendes, no fuiste destruido, fuiste refinado. Porque lo que sale del fuego no vuelve igual, vuelve más fuerte, más puro, más firme. Si has llegado hasta aquí, quiero que cierres tus ojos y respires profundo. Este es un momento sagrado entre tú y Dios. Repite conmigo, desde tu corazón: Señor, aunque no entienda el proceso, confío en ti. Aunque el camino me duela, sé que me estás guiando hacia lo que has prometido. Hoy suelto el miedo, la ansiedad y el control. Te entrego mis planes, mis tiempos y mis deseos. Haz en mí tu voluntad. Si tengo que esperar, esperaré. Si tengo que soltar, soltaré. Pero no me sueltes a mí. Que tu propósito se cumpla, y que cuando llegue lo que has preparado, me encuentre con un corazón limpio, maduro y agradecido. Siente esa paz. Es la confirmación de que el cielo te estaba preparando, no castigando. Todo lo que has vivido ha sido parte del proceso que antecede a la promesa. Y ahora,
El que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Así que levanta tu fe, porque lo que viene será mayor que lo que perdiste. Dios no se ha olvidado de ti. Está a punto de mostrarte por qué te hizo esperar, por qué te quitó lo que te dolía, y por qué permitió lo que no entendías. Lo que viene no solo te bendecirá, te revelará quién eres realmente en Él. Porque el mayor milagro no será lo que Dios te dé, sino en quién te convertiste mientras lo esperabas.